Mi mamá me miró y dijo, debiste traer tu propia comida. Mientras, mi hermana disfrutaba su filete caro de 2.500 pesos. Solo sonreí y dije, está bien. Luego me levanté y grité, disculpen, pagaré, pero solo mi comida. La cara de mi mamá se puso pálida. ¿Qué haces? ¿Y sobre esa cuenta? Lo digo en serio. Odio el olor a dinero quemado y a falsedad. Odio como mi traje sastre, que uso para dirigir equipos de ingenieros de software, de repente se siente como un disfraz ridículo. En mi oficina en Guadalajara, soy la ingeniera Itzayana Reyes, líder de proyecto. Aquí, en el restaurante La Vaca, en el cumpleaños número 62 de mi padre, soy solo Itza, la terca, la difícil, la que se cree demasiado. Llegué 5 minutos tarde, con mi hija Cassie, de 5 años, tomada de la mano. Mi esposo, Bosco, se había excusado. No puedo, mi amor. No otra vez, me había dicho esa mañana, y la tensión en su voz era una advertencia. Ellos ya estaban allí. Mi padre, Arturo, en la cabecera, luciendo incómodo. Mi madre, Leticia, con su expresión perpetuamente insatisfecha. Y mi hermana mayor, Dalia, junto a su inútil esposo, Ciro. Ya estaban a la mitad de una ronda de carajillos y un queso fundido con chorizo que, lo sé, cuesta más que la despensa de una semana. Llegas tarde, fue el saludo de mi madre. Ni un hola, ni una mirada para Cassie. Hola, mamá. Hola a todos. Feliz cumpleaños, papá. Le di un beso en la mejilla, olía a loción de afeitar y resignación. Nos sentamos. El aire estaba espeso. Cassie se acurrucó a mi lado, intimidada por el ruido de los cubiertos caros y la risa estridente de Dalia. Me susurró al oído, mami, ¿puedo pedir una limonada rosa? Antes de que pudiera responder, la voz de mi madre cortó el aire. Va a tomar agua natural, le dijo al mesero que se acercaba. Luego me miró. Cassie, no aprendas a desperdiciar el dinero como tu madre. Sentí la punzada. Siempre era así. Mi éxito no era motivo de orgullo, o era una ofensa, una fuente de desperdicio. Tragué saliva. Mamá, solo es una limonada. Y así empiezan, me interrumpió. Fue entonces cuando Dalia, mi hermana de 38 años que no ha mantenido un trabajo por más de 6 meses, levantó su copa hacia el mesero. Oye, joven. Para mí, me vas a traer el filete prime. El de 2.500 pesos. Término medio, por favor. Ciro, su esposo, que supuestamente estaba, entre proyectos, desde hacía 2 años, asintió. Para mí igual. Y otra ronda de carajillos. 5.000 pesos en 2 platos. Más las bebidas. Y el queso. Mi madre asintió, satisfecha. Eso, mi hija. Pide bien. Para eso estamos celebrando. ¿Celebrando qué? Pensé. ¿Que papá cumplió años o que yo sigo pagando la cuenta? Entonces, mi madre giró su cabeza hacia mí. La miré, esperando, no sé qué. Una tregua. Un gesto de amabilidad. Ella me miró fijamente. El restaurante pareció enmudecer. Itzayana, dijo en voz alta, para que todos en la mesa la oyeran. Tú debiste haber comido en casa antes de venir. Sabes que a tu papá no le gustan los desperdicios. Ahí estaba. La frase. Desperdicios. Mi aliento se atoró. Miré a mi hija, Cassie. Estaba mirando su regazo, con los ojos llenos de lágrimas porque su abuela la había regañado por una limonada. Y luego miré a Dalia, que ya estaba googleando postres en su teléfono. La hipocresía era tan densa que podía saborearla. Sabía a bilis. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado doblado, pero nunca roto, finalmente se partió. El mesero regresó, con su libreta en mano. Pobre hombre. Estaba a punto de entrar en un campo de minas. Señora, me dijo,
sonriéndome amablemente. ¿Qué le vamos a servir a usted? ¿Y para la pequeñita? Abrí la boca. Mi madre me estaba fulminando con la mirada. Dalia levantó la vista de su teléfono, molesta por la interrupción. Mi padre se dedicó a raspar el fondo del platón de queso fundido. Miré a Cassie. Estaba encogida en su silla. Mi paciencia. Mi culpa. Mi estúpido complejo de ingeniera, que intentaba arreglar este sistema roto, este código familiar corrupto, todo eso se evaporó. ¿Por qué? Porque mi paciencia le estaba enseñando a mi hija que ella no valía. Que debía callar y encogerse. Se acabó. No más. Respiré hondo, y el aire frío del restaurante llenó mis pulmones. Me puse de pie. No dramáticamente. Con calma. Me enderecé. Mi traje sastre de repente se sintió como una armadura. Mi madre siseó, ¿qué haces? Siéntate. El mesero se quedó helado, con la pluma en el aire. Disculpe, dije, y mi voz sonó clara y fuerte. Más fuerte de lo que pretendía. Las mesas cercanas callaron. Voy a pagar. Pero voy a pagar solo por mi comida. Silencio. El rostro de mi madre pasó del rojo al blanco pálido. La sangre desapareció de su cara. ¿Qué estás diciendo? Y por favor, continué, dirigiéndome al mesero, que ahora parecía un venado frente a los faros. Mueva todo lo demás, los carajillos, el queso fundido, y esos 2 filetes prime de 2.500 pesos, muévalos a la cuenta de mi madre. Hice una pausa. Después de todo, es la fiesta de cumpleaños de mi papá que ella organizó, ¿verdad? Dalia dejó caer su teléfono sobre la mesa. Itzayana. No hagas una escena, qué ridícula. Me giré hacia ella. Y por primera vez en 35 años, le sonreí sin amabilidad. ¿Escena, Dalia? ¿Tú llamas a esto una escena? Yo lo llamo, corregir un error de sistema. Un debug en vivo. Volví al mesero. Y mi hija, mi voz se suavizó al instante, va a querer la cochinita pibil del menú infantil. Y la limonada rosa más grande que tenga. Casi levantó la vista, sus ojos eran platos. Y entonces, una sonrisa lenta y brillante iluminó su rostro. Fue lo más hermoso que vi en todo el año. Itzayana, siéntate ahora mismo, gritó mi madre. No, mamá. Y por cierto, miré a Dalia y Ciro. Espero que disfruten ese filete. Mastiquen despacio. Porque es el último que yo voy a pagar. Tomé mi bolso. Casi, cariño, ¿sabes qué? Este lugar está muy aburrido. ¿Por qué no vamos tú y yo a cenar pizza y vemos una película? Sí, gritó ella, saltando de la silla. No te atreves a irte, siseó mi madre. Mírame. Tomé la mano de mi hija. El mesero, recuperando la compostura, me dijo, señora, el menú infantil se lo podemos poner para llevar muy rápido. Le sonreí. Gracias. Pero no. No vamos a comer aquí. Miré mi mesa. Disfruten la cena. Feliz cumpleaños, papá. Y mientras salíamos, escuché el primer grito de mi madre. Pero ya no importaba. El sonido de la puerta cerrándose fue el sonido más dulce del mundo. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, bajo las luces frías de la calle, la adrenalina comenzó a bajar, reemplazada por el temblor familiar de la culpa. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos? Papá. Pero entonces, casi apretó mi mano. Mami. ¿Vamos a pedir pizza de pepperoni? Toda la que quieras, mi amor. Y mientras esperaba que el ballet parking trajera mi auto, mi mente, entrenada para encontrar patrones, comenzó a recopilar datos. Se abrió el museo de todas las veces que había intentado arreglarlos. Hacía 2 años, Dalia y Ciro se mudaron a un departamento en la zona de Chapultepec.
Precioso. Y caro. 15,000 pesos al mes. Es solo temporal, Itza, me había llorado Dalia por teléfono. Solo hasta que Ciro consiga el proyecto grande. Mamá, le dije a mi madre, no pueden pagarlo. Ay, Itzayana, no seas envidiosa, me respondió ella. Necesitan un empujón para empezar. Ayúdala. Eres su hermana. Yo era la ingeniera, la arregladora. Así que pagué. Pagué el depósito. Y pagué el primer mes. Y el segundo. Habían pasado 24 meses. 360,000 pesos en empujones. El proyecto grande de Ciro nunca llegó. Dalia tenía 30 años y un título de diseño gráfico de una universidad privada que nunca usó. ¿Saben por qué lo sé? Porque yo pagué los últimos 2 semestres. 80,000 pesos. Es que si no se gradúa, se va a deprimir, Itza, me suplicó mi madre. Es más sensible que tú. Tú no entiendes eso porque todo te fue fácil. ¿Fácil? Yo me había pagado la carrera con becas y trabajando de noche en un call center, mientras Dalia se iba de fiesta con el dinero de mis padres. Pero pagué. Dalia se graduó. Colgó su título en la pared de su departamento, el que yo pagaba. Esta era la pieza más dolorosa del museo. La que guardaba bajo llave. Hace 2 años, usé mi reputación. Mi credibilidad profesional. Le conseguí a Dalia una entrevista para un puesto de asistente administrativa en mi empresa. Era fácil. Contestar teléfonos, agendar juntas. Llegó 30 minutos tarde. En jeans rotos. Mi gerente, un hombre americano muy serio, me llamó a su oficina después. Itzayana, ¿esa era una broma? ¿Qué pasó, John? Le dijo a Recursos Humanos que ella no era una persona mañanera, y preguntó si el puesto incluía vales de restaurante. Sentí que la tierra me tragaba. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue la llamada de mi madre esa noche. No fue para disculparse. Fue para atacarme. La humillaste, me gritó. La llevaste ahí para hacerla sentir estúpida. Lo hiciste a propósito para verte mejor que ella. Eres una víbora. Colgué. Lloré en el baño de mi oficina para que Bosco no me viera. Y esa noche, le transferí a Dalia 5,000 pesos para su clase de yoga. El auto llegó. El valet me abrió la puerta. Gracias, dije. Subía casi a su silla de seguridad. Ponte el cinturón, mami, dijo. Me lo puse. Encendí el auto. El museo estaba cerrado. Había visto suficiente. Ya no era una arregladora. Era una desertora. La pizzería estaba casi vacía. Era un lugar pequeño, local, con manteles de plástico a cuadros rojos y blancos. Olía a orégano y a felicidad sencilla. Casi estaba devorando su rebanada de pepperoni, con salsa de tomate en las mejillas. Mami, ¿la abuela Letty está enojada?, preguntó con la boca llena. Sí, mi amor. Creo que sí. ¿Y el abuelo Arturo? El abuelo solo está comiendo, cariño. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré. Papá. Mi corazón dio un vuelco. Contesté. Itzayana, su voz era baja, casi un susurro. Papá. ¿Estás bien? Tu madre está haciendo un escándalo. Quiere que regreses. No voy a regresar, papá. No esta noche. Hija, es mi cumpleaños. Lo sé. Y lo siento. Pero no podía quedarme sentada mientras tu esposa me humillaba a mí y a tu nieta. Silencio. Podía oír a Dalia gritando algo sobre la cuenta, en el fondo. Papá, dije, mi voz suavizándose. Disfruta tu cena. Te veré luego. Colgó sin despedirse. Comí mi pizza.
Sabía a gloria. Sabía a libertad. Mientras tanto, de vuelta en La Vaca, el mesero, con una expresión de disculpa profesional, se acercó a la mesa tumultuosa. Mi madre lo fulminaba con la mirada. Dalia estaba lloriqueando. Ciro bebía su carajillo de un trago. Y mi padre miraba fijamente el mantel. El mesero, cumpliendo mis instrucciones, colocó la pequeña carpeta de cuero negro exactamente frente a mi madre. ¿Qué es esto?, siseó ella. La cuenta, señora. Leticia la abrió. Su rostro, que había estado blanco, ahora se tornaba de un rojo púrpura peligroso. Total, 9.845 pesos MXN. Los 2 filetes. Los 4 carajillos. El queso fundido. Las bebidas extra. Y, por supuesto, el 15% de propina sugerida. Esto es un ultraje, gritó Dalia. Itzayana se suponía que iba a pagar. Mi madre temblaba. Vio al mesero. ¿Dónde está el gerente? Mi hija fue grosera con nosotros y se fue. El mesero, pobre hombre, mantuvo la compostura. La señora solo pidió que su cuenta fuera separada. Ella no consumió nada, así que no tiene nada que pagar. Esta es la cuenta del resto de la mesa. Pero no tenemos, empezó Ciro, antes de que Dalia le diera un codazo. ¿Crees que esto es necesario? Mi madre me habría preguntado si yo hubiera estado allí. Y yo le habría respondido, mientras pagaba mi pizza de 200 pesos, sí, mamá. Muy necesario. No pienso pagar, gritó mi madre. El mesero suspiró. Señora, si no pagan, tendré que llamar a seguridad. Mi padre finalmente levantó la vista. Sacó su cartera. Tenía esa mirada de derrota que yo conocía tan bien. La mirada que usaba cada vez que mamá ganaba una batalla que él ni siquiera había peleado. Puso su tarjeta de débito sobre la mesa. Cóbrese de aquí, joven. Y disculpe. Salí de la pizzería con casi en brazos, dormida. El aire de la noche era fresco. Mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Rechacé la llamada. Y de nuevo. Dalia. Rechacé la llamada. Casi murmuró en sueños. Pizza. Sonreí. Sí, mi hija. Pizza. Y mientras conducía a casa, una cosa era segura, la factura de 9.800 pesos no era solo por la cena. Era el precio de su sorpresa. El precio de mi libertad apenas estaba comenzando. La mañana siguiente, la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Bosco ya estaba despierto, en la cocina, con una taza de café en la mano. Ni siquiera me miró cuando entré. Hola, dije en voz baja. Hola. Estaba enojado. Pero esta vez, no sabía por qué. Anoche no llegaste a cenar, le dije. Te lo dije. No podía soportar otra cena así, Itza. No podía sentarme allí y ver cómo te tratan, y luego ver cómo tú lo permites. Me serví café. Mis manos temblaban. Bueno, anoche no lo permití. Le conté todo. El restaurante. La limonada rosa. La frase de mi madre. Mi respuesta. La cuenta de 9.800 pesos. Cuando terminé, él seguía dándome la espalda, mirando por la ventana. Bosco. Se giró. Y vi algo en sus ojos que me asustó más que la furia de mi madre, alivio. Gracias a Dios, susurró. Por fin lo hiciste. Me quedé helada. ¿Qué? Itzayana. Se acercó y tomó mi taza de café, dejándola en la barra. Tomó mis manos. Estaban frías. Te amo. Eres la mujer más brillante y fuerte que conozco. Pero cuando se trata de tu familia, te conviertes en una niña de 5 años que solo quiere que su mamá la quiera. Tragué saliva. Dolió porque era verdad.
Yo. Continuó, y su voz se quebró. Estaba pensando en tomarme un tiempo. Irme a un hotel unos días. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Ese es el problema, Itza. No hacías nada. Y yo no podía seguir viendo cómo te destruían. No podía ver cómo nos destruían. No podía ver cómo ponía su incompetencia por encima del futuro de Cassie. Tu dinero, el que ganas con tanto esfuerzo, es nuestro dinero. Es el futuro de nuestra hija. Y lo estabas quemando para calentar a gente que te odia. Me derrumbé en una silla. Tenía razón. Dios, tenía tanta razón. Estaba tan ocupada tratando de arreglar a mi familia rota, que estaba rompiendo la mía. Mi teléfono vibró sobre la isla de la cocina. Era un zumbido violento. Ping. Mensaje de Dalia, necesito la renta. No puedes hacer esto, es el día 1. Nos van a correr. Ping. Mensaje de mamá, eres una desgraciada. Tu padre está muy decepcionado. Ni se te ocurra venir a esta casa. Malagradecida. Ping. Dalia otra vez, ¿qué hiciste? Ciro está empacando sus cosas. Dijo que todo es tu culpa. Miré los mensajes. Hace 24 horas, me habrían provocado un ataque de pánico. Habría transferido el dinero de la renta inmediatamente, solo para detener los gritos. Pero ahora, sentí nada. Solo un vacío frío. ¿Qué dicen?, preguntó Bosco. Le mostré el teléfono. Él asintió. Bien. Que Ciro se vaya. Es una rata menos. Lágrimas de alivio comenzaron a rodar por mis mejillas. Bosco me abrazó. Salvaste nuestro matrimonio anoche, Itza. No solo te salvaste a ti. Lloré en su hombro. Lloré por los años perdidos, por el dinero quemado, por la aprobación que nunca llegaría. Bosco, dije, secándome las lágrimas. Ayúdame. Ayúdame a juntar todo. Él sonrió. Ya empecé. Abrió su laptop. Bosco, como arquitecto, era meticuloso. Había abierto una hoja de cálculo. Llevo los últimos 3 años, dijo. Renta, colegiaturas, préstamos, emergencias médicas falsas, afinaciones de autos, todo. Miré la pantalla. La cifra en la parte inferior me hizo jadear. Es una locura, susurré. No, dijo él, cerrando la laptop. Es evidencia. La puerta de la habitación de Cassie se abrió. ¿Hay pizza para desayunar? Bosco y yo reímos. La tensión se rompió. No, mija, dijo Bosco, cargándola. ¿Pero qué tal unos hot cakes? Sí. Mientras los veía reír en la cocina, supe que la guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en mi vida, sabía exactamente de qué lado estaba luchando. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio aterrador desde el frente de batalla. Rechacé 12 llamadas de mi madre y 8 de Dalia. Bosco y yo acordamos un plan, nada de contacto hasta que tuviéramos todo en orden. El martes, a las 7 de la noche, sonó el timbre. No fue un toque normal. Fue un golpeteo insistente, furioso. Bam, bam, bam. Cassie estaba en la sala viendo una película. Yo abro, gritó. No, Cassie, espera, grité desde mi oficina. Bosco estaba en el gimnasio. Estaba sola. Corrí hacia la puerta y miré por la mirilla. Mi estómago se hundió. Mi madre, Leticia. Y Dalia. Respira, Itzayana. Tienes el control. Abrí la puerta solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. ¿Qué pasa? Ábreme la puerta ahora mismo, gritó mi madre, empujando. Mamá, no puedes venir así. Cassie está aquí. Estás gritando.
Me importa un carajo, gritó. Ábreme. Dalia, detrás de ella, lloraba con esos sollozos falsos y asmáticos que yo conocía tan bien. Mamá, si no te calmas, llamaré a seguridad. Leticia retrocedió, su rostro era una máscara de furia. Bien. Pero no te vas a librar de esto. Se metió la mano en el bolso y sacó un fajo de papeles arrugados. Los sacudió frente a la mirilla. El contrato de arrendamiento de Dalia. Dice que si se sale antes, tiene que pagar una multa de 50,000 pesos. Y tú lo vas a pagar. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa corta y amarga. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tú lo prometiste, gritó Dalia desde atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo prometí eso, Dalia? Muéstrame el mensaje. Muéstrame el contrato donde mi firma aparece. Se quedaron calladas. No prometí nada, dije, mi voz fría como el acero. Yo ofrecí ayuda temporal. Ustedes abusaron de ella. No seas insolente, siseó mi madre. Su rostro estaba peligrosamente cerca de la puerta. Te crees mucho, ¿verdad? Crees que eres mejor que nosotros solo porque te sientas en una oficina con aire acondicionado. Crees que eres mejor que yo. Ahí estaba. El verdadero núcleo del problema. No era el dinero. Era su envidia. Tú no eres nadie, continuó su veneno. Eres una suertuda. Todo lo que tienes es suerte. Y nos lo debes. Nos debes por haber nacido. ¿Te debo? Pregunté. Mamá, ¿sabes cuánto te he debido? Saqué mi teléfono. Abrí la hoja de cálculo que Bosco y yo habíamos perfeccionado. Te debo 15,000 pesos al mes por la renta de Dalia, dije, leyendo los números. Te debo 80,000 pesos de su universidad. Te debo 20,000 pesos por el préstamo, para el auto de Ciro que nunca pagó. Te debo 5,000 pesos por la clase de yoga de Dalia. Te debo 12,000 pesos por la emergencia dental de Dalia que resultó ser un blanqueamiento. Con cada cifra, el rostro de mi madre se crispaba. En los últimos 3 años, Itzayana, levanté la vista de mi teléfono, mi suerte, te ha debido 650,000 pesos. 650,000. Dalia dejó de llorar. ¿Estás bromeando? Parezco que estoy bromeando, Dalia. Tengo cada transferencia SPEI. Cada recibo. Estás loca, gritó Dalia. Nos estás espiando. Mamá, está loca. Mi madre intentó empujar la puerta de nuevo. Dame ese teléfono. Estás mintiendo. Fue entonces cuando Bosco llegó. Salió del ascensor y vio la escena. A mi madre golpeando mi puerta, a Dalia gritando. Su rostro se endureció. Oigan, gritó. ¿Qué están haciendo? Mi madre y Dalia se congelaron. Largo de aquí, dijo Bosco, su voz retumbando en el pasillo. Esta no es su casa. No pueden venir a gritarle a mi esposa. Tú no te metas, gritó mi madre. Esto es familia. No, rugió Bosco, parándose frente a mí en la puerta. Ustedes dejaron de ser familia cuando decidieron que mi esposa era su cajero automático. Fuera. Ahora. Dalia comenzó a llorar de verdad esta vez. Mi madre la agarró del brazo. ¿Te vas a arrepentir de esto, Itzayana?, me amenazó, señalándome con un dedo tembloroso. Vas a ver lo que es bueno. Largo, gritó Bosco. Se fueron, arrastrando los pies por el pasillo. Cerré la puerta. El pestillo sonó como un disparo. Casi salió de su habitación. Mami, ¿por qué grita la abuela? Me arrodillé y la abracé. Porque está confundida, mi amor. Solo está confundida. Esa noche, no dormí. Me senté en el balcón, viendo las luces de Guadalajara, mientras Bosco roncaba suavemente.
La adrenalina del enfrentamiento me mantenía despierta. La amenaza de mi madre, vas a ver lo que es bueno, se repetía en mi cabeza. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué seguía? Mi teléfono, en modo silencioso sobre la mesa, se iluminó. Papá. Mi corazón dio un brinco. Eran las 2 de la mañana. Esto no era bueno. Contesté, preparándome para una reprimenda, para que me dijera que estaba destruyendo a la familia. Itza, su voz era un susurro áspero. Podía oír el televisor de fondo en su casa. Papá. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tu madre. Itza, tu madre está. Hizo una pausa. Oí un suspiro largo y tembloroso. Escuché. Escuché que fueron a tu casa. Métense. Sí. Vinieron. Golpearon la puerta. Gritaron. Casi se asustó. Lo sé. Lo sé. Ella regresó peor. Está en la sala, hablando sola. Diciendo cosas terribles. Papá, no tenías que llamarme para. No, escúchame, me interrumpió, y su voz tuvo un destello de la autoridad que yo rara vez escuchaba. Yo, creo que tienes razón. Me quedé sin aliento. El viento en el balcón pareció detenerse. ¿Qué? Todo esto se ha desbalanceado por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Suspiró de nuevo. Yo, lo siento, hija. He sido un cobarde. Me quedé callado para mantener la paz. Pero esto no es paz. Esto es feo. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, calientes y silenciosas. No era el dinero. Nunca fue el dinero. Era esto. Era escuchar, solo una vez, que no estaba loca. Papá. No. Tienes razón. Tu madre, ella ve a Dalia y se ve a sí misma. Y te ve a ti, y ve, no sé qué ve. Pero no es justo. Lo que te ha hecho no es justo. ¿Por qué no dices nada, papá? ¿Por qué nunca dices nada? Porque tengo miedo, Itza, dijo, y su honestidad me golpeó. Tengo miedo de perderla. Pero esta noche, me di cuenta de que por tener miedo de perderla, te perdí a ti hace mucho tiempo. No me has perdido, papá. Tu madre no va a parar, dijo, cambiando de tema, como si la emoción fuera demasiada. Está furiosa. Hablaba de cosas legales. De Dalia. De la renta. Está buscando un abogado. Que lo busque. Tengo todo documentado. Lo sé. Solo, cuídate. Y cuida a Cassie. Por favor. Haz lo que tengas que hacer para proteger a tu familia. Lo haré, papá. Te quiero, hija. Colgó. Me quedé mirando la ciudad. 650,000 pesos en 3 años. Y todo lo que había costado era una llamada de 2 minutos a las 2 de la mañana para comprar una onza de validación de mi padre. Lloré. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. El peso de la culpa, esa culpa de hija exitosa, que había cargado por una década, se levantó de mis hombros. Ya no era la arregladora. Y ya no estaba sola. Pasó casi una semana. El silencio era ensordecedor. Dalia dejó de enviar mensajes. Mi madre dejó de llamar. Ciro, según los registros de WhatsApp, había bloqueado a Dalia. Empecé a pensar que, tal vez, la tormenta había pasado. Tal vez la amenaza de ver lo que es bueno era solo eso, palabras vacías. Bosco y yo volvimos a nuestra rutina. Trabajo, proyectos, llevar a Cassie al parque. La hoja de cálculo seguía en la laptop, pero ya no la abríamos con tanta frecuencia. El lunes siguiente, estaba en medio de una llamada de Zoom con el equipo de Seattle. Una presentación importante sobre la arquitectura del nuevo software.
Estaba en mi elemento. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Escuela Cassie. Mi corazón se detuvo. Me disculpé de la llamada. Tengo que tomar esto. Hola. ¿Directora Marisol? ¿Está todo bien con Cassie? Hola, señora Itzayana. Sí, Cassie está bien. Está en clase de arte ahora mismo, cubierta de pintura de dedos. No se preocupe por ella. Suspiré aliviada. Oh, gracias a Dios. Me asustó. La llamo por otra cosa, su tono se volvió cauteloso, profesional. Acabamos de recibir una llamada, aquí en la escuela. ¿Una llamada? De la oficina del DIF. Desarrollo Integral de la Familia. Silencio. El DIF. Servicios de Protección Infantil. El DIF, logré decir. Sí. Recibieron un reporte anónimo, sobre Cassie. La sangre abandonó mi rostro. Sentí que me iba a desmayar. ¿Un reporte? ¿Sobre qué? La directora Marisol carraspeó, claramente incómoda. El reporte alega negligencia infantil. Específicamente, que Cassie muestra signos de inanición y abuso emocional. Inanición. La palabra resonó en mi cabeza. Inanición. Debiste haber comido en casa antes de venir. No. Me sostuve del escritorio. No eran tan estúpidas. No se atreverían. Señora Itzayana, obviamente esto nos parece absurdo. Cassie es una de nuestras niñas más felices y su lonchera siempre es. ¿Qué pasa ahora? La interrumpí. Es protocolo, Itzayana. Tienen que hacer una visita domiciliaria. Me dijeron que probablemente la contactarían hoy. Colgué. No sé cómo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Bosco, grité. Bosco. Él entró corriendo a la oficina. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Estás pálida. No podía hablar. Solo le mostré el teléfono. Él leyó la búsqueda de Google que acababa de hacer, DIF Guadalajara. ¿Qué es esto?, preguntó. Llamaron. A la escuela. Un reporte anónimo. Negligencia. Inanición. La cara de Bosco pasó del desconcierto a una furia fría y oscura que nunca le había visto. No gritó. Se quedó muy quieto. Se metieron con mi hija, dijo en voz baja. Bosco, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, vi cómo la ingeniera en mí, la arregladora, moría definitivamente. Vi cómo la culpa de la hija exitosa se evaporaba como agua en el sol. Y vi lo que nacía en su lugar, una madre. Una leona. Mi temblor se detuvo. Mi voz se volvió hielo. Vas a llamar a tu abogado. Ahora mismo, le dije a Bosco. ¿Y tú? Yo voy a preparar la casa. ¿Limpiar?, preguntó él. No, dije, caminando hacia la cocina. A documentar. No entré en pánico. Entré en modo de trabajo. Abrí el refrigerador. Estaba lleno. Fruta fresca, yogures orgánicos, verduras, pollo. Tomé fotos. Abrí la alacena. Llena. Pastas, cereales, snacks saludables para Cassie. Tomé fotos. Fui al cuarto de Cassie. Su cama, sus libros, su baúl de disfraces, su escritorio lleno de dibujos. Tomé fotos. Abrí su closet. Ropa limpia, doblada, uniformes de la escuela listos. Tomé fotos. Esto no era un ataque de una madre celosa. Esto era una estrategia. Habían tomado mi negativa a comprarles un filete de 2.500 pesos y lo habían convertido en inanición. Era brillante. Y era malvado. Te vas a arrepentir,
había dicho mi madre. Tenía razón. Se iba a arrepentir. Llamaron a la puerta a las 4 de la tarde. No con golpes, sino con un toque suave y profesional. Bosco ya había hablado con nuestro abogado de familia, quien nos había dado instrucciones claras: sean amables, sean transparentes, y no mencionen a su familia a menos que les pregunten. Bosco abrió la puerta. Eran 2 mujeres. Una mayor, con aspecto cansado pero ojos agudos, llamada señora Chávez. La otra era una trabajadora social más joven, con una carpeta. Buenas tardes, dijo la señora Chávez. ¿Señores Reyes? Soy de la oficina del DIF. Recibimos un reporte y estamos obligados a hacer una visita de seguimiento. Por supuesto, dijo Bosco, su voz era la imagen de la calma. Por favor, pasen. Mi esposa Itzayana está aquí. ¿Gusta un vaso de agua? ¿Café? Agua estaría bien, gracias, dijo la señora Chávez, y sus ojos nos escanearon a Bosco y a mí. Mientras Bosco iba por el agua, la señora Chávez me miró. Señora Itzayana, ¿sabe por qué estamos aquí? Entiendo que hubo un reporte anónimo. Sobre mi hija, casi, dije, manteniendo mi voz estable. ¿Y tiene idea de quién pudo haber hecho un reporte así? Respira. No, no se me ocurre nadie que quisiera hacernos un daño tan terrible. La señora Chávez asintió, como si mi respuesta fuera exactamente la que esperaba. Muy bien. ¿Le importaría si echamos un vistazo? Es el protocolo. Adelante. Caminaron por nuestro departamento. No estaba impecable, era una casa vivida. Había juguetes en la sala. Pero estaba limpia. Vieron la cocina. La señora Chávez abrió el refrigerador. Vio la fruta, los yogures, el tupper con la sopa de verduras que había hecho el día anterior. Vaya, dijo la joven. Su refrigerador está más lleno que el mío. Luego fuimos al cuarto de Cassie. En ese momento, Cassie llegó de la escuela con la mamá de su amiga que la había recogido. Mami, mami. Mira lo que hice, gritó, entrando corriendo, sosteniendo un dibujo cubierto de brillantina. Se detuvo en seco cuando vio a las 2 mujeres. Hola, Cassie, dijo la señora Chávez, arrodillándose. Ese es un dibujo muy bonito. ¿Quiénes son? Esta es mami, este es papi, y esta soy yo. Y estamos en la playa. La señora Chávez le sonrió. Es precioso. ¿Y qué comiste hoy en la escuela? Comí pasta con queso. Y brócoli. Pero el brócoli no me gusta, dijo, haciendo una mueca. La señora Chávez se rió. Se puso de pie y me miró. Señora Itzayana, ¿podemos hablar en privado un momento? Bosco llevó a Cassie a la cocina por un jugo. Nos sentamos en la sala. La señora Chávez cerró su libreta. Mire, dijo, bajando la voz. He estado haciendo esto por 20 años. Sé cómo se ve la negligencia. Sé cómo huele el abuso. Y esta casa, no lo es. Su hija es la niña más feliz y brillante que he visto en toda la semana. Sentí que mis rodillas flaqueaban de alivio. Pero, continuó, también sé cómo se ve un reporte malicioso. La persona que llamó fue muy específica. Usaron palabras como inanición, desequilibrio emocional. Palabras que no usa un vecino preocupado. Las usa alguien que quiere hacer daño. Me quedé callada. Ella suspiró. No voy a ponerla en aprietos. Voy a cerrar este caso ahora mismo. Mi reporte oficial dirá, reporte falso y malicioso. Sin fundamento. Pero quiero que me escuche. Quien quiera que haya hecho esto, no va a parar aquí. Están desesperados. Tengan mucho cuidado. Las acompañamos a la puerta. Gracias por su tiempo, dije. Cuídese, dijo ella, y sus ojos me dijeron que lo decía en serio. Cerré la puerta. El alivio duró un segundo. Luego,
la furia. La furia fría, blanca y pura. Bosco, llamé. ¿Qué pasó? Tenían razón. Es un reporte, falso y malicioso. Y la señora Chávez dijo que estaban desesperados. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, tomando mi teléfono. Llama a la licenciada Villarreal. La mejor abogada de familia de la ciudad. La que cuesta una fortuna. Ya no vamos a documentar. Vamos a atacar. La oficina de la licenciada Elena Villarreal estaba en el piso 30 de un edificio de cristal en Andares. No olía a problemas familiares, lo olía a victoria y a café expreso caro. La licenciada Villarreal era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje impecable, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Nos miró por encima de sus lentes de diseñador. Señores Reyes, dijo, su voz era tersa. Tienen 30 minutos de mi tiempo antes de mi próxima audiencia. ¿Qué es tan urgente? Bosco y yo nos miramos. Él puso su laptop sobre la mesa de caoba. Licenciada, empecé yo. Esto va a sonar complicado. Todos dicen eso, señora Reyes. Empiece. Y empecé. Le conté todo. El restaurante. La cena. Mi hermana Dalia. Mi madre Leticia. La renta. La universidad. Los 650,000 pesos. Ella escuchaba sin expresión, solo tamborileaba sus dedos sobre la mesa. Un drama familiar clásico, dijo cuando terminé. Lamentable, pero común. ¿Qué quieren? ¿Una orden de restricción? ¿Una demanda por el dinero? Será difícil de probar el acuerdo verbal. Eso no es todo, dijo Bosco. Abrió la laptop. Aquí está la hoja de cálculo de las transferencias. SPEI, selle, todo. Organizado, asintió ella. Me gusta. Y luego, dije yo, pasó esto. Puse el documento sobre su escritorio. El único papel que habíamos traído. Ella lo levantó. Leyó el encabezado. Desarrollo integral de la familia. Reporte de visita domiciliaria. Sus cejas se alzaron, apenas 1 milímetro. Leyó el documento en silencio. Leyó la acusación anónima, inanición, abuso emocional. Y luego leyó la conclusión de la señora Chávez, caso cerrado. Reporte falso y malicioso. Sin fundamento. Dejó el papel sobre el escritorio. Se reclinó en su silla. Nos miró. Y sonrió. Fue una sonrisa aterradora. Ah, dijo. Ahora entiendo. Esto no es un drama familiar. Esto es una declaración de guerra. ¿Qué hacemos?, pregunté. Cometieron un error fatal, dijo, tomando el reporte del DIF. Esto es nuestro martillo. Intentaron usar a la niña. Los jueces odian eso. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Olvídense de la demanda por el dinero. Es complicado, es largo. Quieren resultados. Queremos que paren, dijo Bosco. Queremos que dejen en paz a nuestra hija, dije yo. Vamos a hacer algo mejor, dijo la licenciada. Vamos a silenciarlas. Vamos a redactar un cease and desist. Una orden formal de cese y desistimiento. No una cartita de un pasante. Una de mi escritorio. ¿Qué dirá?, pregunté. Dirá que tenemos pruebas de una campaña de acoso y difamación. Dirá que tenemos un reporte oficial del DIF que prueba sus mentiras maliciosas. Dirá que cualquier intento de contacto, directo o indirecto, con ustedes o con su hija, será considerado acoso criminal. ¿Y el dinero?, preguntó Bosco. Ah, sí. Y también exigiremos el reembolso total de los 650,000 pesos en un plazo de 30 días. No porque pensemos que lo pagarán, sino para que vean que tenemos los recibos. Para que sepan que no estamos bromeando.
Se sentó. Costará 50,000 pesos preparar y entregar el paquete. ¿Por cada una? ¿Por mi madre y mi hermana?, pregunté. Sí. 2 paquetes certificados. Entregados por un notario. Para que no puedan decir que no los recibieron. Miré a Bosco. Él asintió. Hágalo, dije, sacando mi tarjeta de crédito. Y por favor, incluya una copia de la hoja de cálculo. Me gusta como piensa, señora Reyes, dijo la licenciada. La licenciada Villarreal no perdió el tiempo. 2 días después, 2 paquetes de aspecto intimidante, sellados con el logo de su bufete, fueron entregados por un notario en la casa de mis padres, donde Dalia se estaba quedando ahora que Ciro la había dejado. La respuesta fue inmediata. Y no de la forma que esperaba. Estaba preparando la cena, tratando de explicarle a Cassie por qué no podíamos comer helado antes de la sopa, cuando mi teléfono vibró. Una notificación de STBP, el Sistema de Transferencias Bancarias de México. Ciro Gómez te ha enviado 20,000 pesos MXN. Me quedé mirando la pantalla. ¿20,000 pesos? ¿De Ciro? Segundos después, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada. La dirección era una que no reconocía. Asunto, lo siento mucho. Itzayana. Sé que esto no es nada. Es, literalmente, todo lo que tengo en mi cuenta. Acabo de vender mi auto. Me enteré de lo que pasó. Dalia me lo contó. No lo del restaurante, sino lo otro. Lo del DIF. Quiero que sepas que yo no tuve nada que ver con eso. Cuando me lo dijo, esa misma noche empaqué mis cosas. Una cosa es ser un mantenido, lo sé, lo fui, pero otra cosa es ser un monstruo. Dalia y tu madre están locas. Completamente locas. Usar a Cassie. Me voy a Monterrey. No puedo estar en medio de esto. Le pedí el divorcio a Dalia esta mañana. Por favor, dile a tu abogada que ya no estoy con ella. No me demandes a mí. Yo no sabía nada. Toma el dinero. Cómprale algo bonito a Cassie. Lo siento. Ciro. Leí el correo 3 veces. Bosco, llamé. Él vino a la cocina. Le mostré el teléfono. Él leyó el correo, luego vio la transferencia. Una risa seca salió de él. La primera rata abandona el barco, dijo. No puedo creerlo, susurré. Yo sí. Ciro es un cobarde y un oportunista. Pero no es estúpido. Sabe cuando el barco se está hundiendo. Mi teléfono sonó. Esta vez era un número conocido. Mi tía Marisol, la hermana de mi padre. Tía, ¿cómo estás? Mi hija. Itzayana. ¿Qué hiciste? Su voz era una mezcla de pánico y emoción. Tía, no sé de qué hablas. No te hagas. Tu cuñada, Leticia, está como loca. Como una gallina sin cabeza. Está llamando a toda la familia, diciendo que le robaste su dinero, que la estás demandando por millones. Tía, es una larga historia. Y luego, Dalia llama llorando, diciendo que Ciro la dejó por tu culpa. Y que la vas a meter a la cárcel. Esto está mejor que la telenovela de las 9. Me reí. Me reí de verdad por primera vez en días. Tía, solo estoy poniendo límites. Pues tus límites están causando un terremoto. Nadie le cree a Leticia, por supuesto. Todos sabemos cómo es. Pero lo del DIF. Ah, no. ¿Es cierto que Ciro la dejó? El barco de Dalia no solo se estaba hundiendo. Se estaba incendiando. Y yo ni siquiera había tenido que disparar el segundo torpedo. Después de la implosión de Ciro, vino el silencio. Una semana entera de silencio absoluto. La licenciada Villarreal nos informó que ni Dalia ni mi madre habían respondido a la carta. Están planeando algo, me dijo Bosco. Esto no se ha acabado. Lo sé,
respondí. El siguiente viernes, la calma se rompió. Llegué a casa después de un largo día en la oficina, soñando con una copa de vino y ver caricaturas con Cassie. Había un hombre en la puerta de mi departamento, hablando con el guardia de seguridad. «¿Señora Itzayana Reyes?», preguntó. «Soy yo. Tengo algo para usted». Me entregó un sobre grueso, oficial. «Tiene que firmar de recibido». Firmé. El sobre era del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Subí en el ascensor, abriendo el sobre con dedos temblorosos. No era una respuesta a la demanda de dinero. Era una demanda nueva. Demandante, Leticia Fuentes de Reyes y Dalia Reyes Fuentes. Demandada, Itzayana Reyes de. Mi nombre de casada. Asunto, juicio sumarísimo de convivencia. Estaban demandándome. No por el dinero. Estaban demandándome por derechos de visita de abuelos. Por el derecho legal de ver a Cassie. Me senté en el suelo del pasillo, justo fuera de mi departamento, y leí. Las palabras saltaban de la página. La madre. Itzayana Reyes muestra un comportamiento emocionalmente inestable. Se encuentra enajenando a la menor de su familia y de sus raíces. Se teme por el bienestar emocional de la menor, Cassie, al ser privada del amor de su abuela y su tía. Usaron el reporte del DIF en mi contra, susurré. Mami, ¿por qué estás sentada en el suelo? La puerta se abrió y Cassie me miraba, con su pijama de unicornios. No pude responder. El miedo, un miedo frío y paralizante, me agarró por el cuello. ¿Podían hacer esto? ¿Podían quitármela? Esa noche, Bosco y yo no dormimos. Estábamos aterrorizados. A las 8 de la mañana del sábado, estábamos en la oficina de la licenciada Villarreal. Ella había venido solo por nosotros. Le di los papeles. Los leyó en silencio, su rostro era una piedra. ¿Pueden?, pregunté, mi voz era un hilo. ¿Pueden quitárnosla? La licenciada Villarreal terminó de leer. Se quitó los lentes. Los limpió metódicamente. Me miró. Y se rió. No una risita. Una carcajada sonora. ¿Qué es tan gracioso?, dijo Bosco, claramente ofendido. Perdónenme, dijo ella, secándose una lágrima. Es solo que, esto es espectacularmente estúpido. Es el movimiento legal más tonto que he visto en una década. No entiendo, dije. Están usando a Cassie. Exacto. Y acaban de cometer el error que yo estaba esperando. Se inclinó sobre el escritorio. En Jalisco, y en la mayor parte de México, los derechos de los padres son supremos. Para que un abuelo gane derechos de visita en contra de la voluntad de los padres, tendrían que probar una de dos cosas: que ustedes son padres, no aptos, adictos, abusivos, criminales, o que la niña está en peligro. Pero ellos dijeron, empecé. Dijeron mentiras. ¿Y qué tenemos nosotros para probar que son mentiras? ¿Qué tenemos que ellos no saben que tenemos? El reporte del DIF, dijo Bosco. El reporte del DIF, exclamó ella. El reporte oficial del gobierno que dice que ustedes son padres perfectos y que su hija es feliz. El reporte que ellos provocaron. Acaban de entregarme la bala de plata. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que el oxígeno regresaba a mis pulmones. Ahora, contrademandamos. No, mejor. Presentamos una moción para desestimar por causa frívola. Y adjuntaremos todo. La hoja de cálculo de los 650,000 pesos. Las cartas de cese y desistimiento. Y la joya de la corona, el reporte del DIF que prueba que esta demanda no es por amor a la nieta, sino una represalia maliciosa por cortarles el dinero. ¿Ganaremos?, preguntó Bosco. La licenciada Villarreal me sonrió. Señor Reyes, esto ya no es un, tal vez. Esto va a ser una masacre. La audiencia para la moción de desestimación se fijó para el jueves siguiente.
fueron los 5 días más largos de mi vida. La licenciada Villarreal estaba en su elemento, recopilando nuestra contraartillería. El miércoles por la tarde, un día antes de la audiencia, recibí una llamada. Papá. Mi estómago se revolvió. Hola. Itza, su voz era baja, urgente. Necesito verte. Ahora. Sola. Papá, estoy muy ocupada. Tengo una audiencia mañana. Por eso te llamo. Por favor, mija. En el café de siempre. El que está cerca de tu oficina. 10 minutos. Colgó. Algo en su voz me asustó. Le dije a Bosco que iba a salir por un café. El lugar estaba casi vacío. Mi padre estaba en una mesa al fondo, dándome la espalda. Se veía, pequeño. Más viejo de sus 62 años. Papá, ¿qué pasa?, dije sentándome. Él no me miró. Miraba fijamente su taza de café. Vi la demanda. La de la visita. Ah, dije, mi voz endureciéndose. ¿Y vienes a decirme que se la dé? No, dijo en voz baja. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Sabes por qué tu madre y Dalia la presentaron? Porque las corté financieramente. ¿Por qué están? Porque su abogado les dijo que era la única forma de proteger los bienes de Dalia, dijo él. ¿Qué? El abogado de Dalia es un idiota. Le dijo que si podían probar que eras una madre inestable, podrían intentar, no sé, contestar tu demanda de dinero. Es un desastre, Itza. Papá, ¿qué haces aquí? Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobre. Tu madre, ella quería que yo firmara. Como el abuelo. Quería que mi nombre estuviera en esa demanda junto al de ella. Mi aliento se contuvo. Si él hubiera firmado. ¿Y qué hiciste, papá? Le dije que no, susurró. Le dije que estaba loca. Que no iba a participar en esta cosa sucia. Que no iba a dejar que usara a Cassie. ¿Y qué dijo ella? Dijo cosas que no puedo repetir. Dijo que si no estaba con ella, estaba en su contra. Me dijo que eligiera. Me quedé mirándolo. El hombre cobarde que había evitado el conflicto toda mi vida. Elegí, Itzayana, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. He sido un cobarde. Dejé que mi silencio comprara una paz falsa durante 30 años. Pero no voy a perder a mi hija y a mi nieta por la terquedad de tu madre. No voy a participar. Deslizó el sobre por la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Es una declaración notariada. Para tu abogada. La abrí. Era una declaración jurada. En ella, mi padre, Arturo Reyes, declaraba bajo juramento que se negaba a participar en la demanda de visita, que había visitado mi casa y que nunca había visto signos de negligencia, y que, en su opinión, su nieta casi estaba en un hogar seguro y amoroso. Mis manos temblaban. Papá, lloré. No es mucho, dijo. Es lo que debía haber hecho hace 20 años. Es todo, dije. Nos quedamos en silencio. Ella no me lo perdonará, dijo él, mirando la taza. Esta noche me iré a un hotel. Creo que esto es todo. Me levanté. Lo rodeé y lo abracé. Un abrazo real, fuerte. El primero en años. Estoy orgulloso de ti, mija, dijo en mi cabello. Siempre lo he estado. Solo que, tenía miedo de decirlo. Yo también te quiero, papá. Tomé el sobre. Tengo que irme. Ve, dijo. Gana esta batalla. Salí del café. La última pizca de mi culpa, la última onza de mi síndrome de arregladora, se disolvió en el aire de Guadalajara. Estaba lista. La sala del juzgado familiar estaba fría.
No era una audiencia grande, solo nuestra moción para desestimar. Pero se sentía como el juicio de mi vida. Bosco estaba a mi lado, con la mano sudorosa. A mi otro lado, la licenciada Villarreal estaba perfectamente serena, organizando sus archivos. Entonces, entraron mi madre, Leticia, y mi hermana, Dalia. Se veían demacradas. Dalia estaba pálida y tenía los ojos hinchados. Mi madre se veía como una tormenta contenida, vibrando de furia. Su abogado, un hombre joven con un traje barato, parecía nervioso. Mi padre no estaba allí. Todos de pie, dijo el oficial. Entró la jueza. Una mujer de unos 60 años, con una mirada que no toleraba tonterías. Caso 114-B, petición de convivencia. Y moción para desestimar. ¿Abogados, listos? El abogado de mi madre se levantó, tartamudeando. Sí, señoría. Mis clientas están aquí por el amor a su nieta. ¿La madre? He leído la petición, abogado. Y he leído la moción de la defensa. Francamente, estoy confundida. La jueza miró a la licenciada Villarreal. Licenciada, su moción es agresiva. ¿Quiere explicármela? Villarreal se puso de pie. Su voz llenó la sala. Con gusto, señoría. Llamamos a esto una causa frívola, porque es exactamente lo que es. No es una petición de amor. Es una represalia. Palabras fuertes, licenciada. Tengo pruebas fuertes, señoría. Y comenzó. Prueba A, una hoja de cálculo que detalla 650,000 pesos en transferencias de mi clienta a las demandantes en los últimos 3 años. Incluyendo renta, colegiaturas y gastos personales. El abogado de mi madre saltó. Objeción. Eso es irrelevante. Denegada. Quiero ver eso, dijo la jueza. Villarreal continuó. Prueba B, una carta de cese y desistimiento enviada a las demandantes, exigiendo el fin del acoso financiero. Enviada una semana antes de que esta petición de amor fuera presentada. Mi madre estaba susurrando furiosamente a su abogado. Y prueba C, dijo Villarreal, su voz bajando para el golpe de gracia. La joya de la corona. Las demandantes alegan que mi clienta es inestable, y que la niña sufre inanición. Curiosamente, las demandantes mismas hicieron un reporte anónimo al DIF hace 2 semanas, con las mismas acusaciones. La sala quedó en silencio. El rostro de Dalia se puso blanco como el papel. Y aquí, Villarreal puso el documento en el escritorio de la jueza, está el reporte oficial del DIF, que concluye que las acusaciones eran falsas y maliciosas, y que el hogar de mi clienta es perfectamente seguro. La jueza leyó el reporte del DIF. Su rostro se ensombreció. Y finalmente, dijo Villarreal, por si quedaba alguna duda del carácter de esta demanda. Prueba de una declaración jurada del abuelo, el esposo de la señora Leticia, quien se niega a participar y testifica que mi clienta es una madre excelente. La jueza levantó la vista. Miró a mi madre. Miró a Dalia. ¿Tienen algo que decir?, preguntó la jueza. El abogado de mi madre estaba mudo. La jueza golpeó su martillo. Moción para desestimar, concedida. Caso cerrado. No puede, gritó mi madre, poniéndose de pie. Siéntese, señora, le advirtió la jueza. Y déjeme decirle algo. A ambas. Lo que han hecho aquí, usar al DIF, usar a una niña, usar mi corte para su venganza personal, es despreciable. Si vuelvo a ver sus nombres en mi sala por cualquier cosa relacionada con esta niña, les juro que consideraré cargos de acoso criminal y perjurio. ¿Fui clara? Dalia estalló en sollozos. Mi madre se quedó congelada, con la boca abierta, sin que saliera ningún sonido. Salgan de mi sala, dijo la jueza. Salimos al pasillo. Bosco me abrazaba. Yo temblaba. Se acabó, susurró. Se acabó.
Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio. No un silencio aterrador. Un silencio pacífico. Las actualizaciones de la zona de guerra me llegaban a través de mi tía Marisol, quien se había convertido en una fuente de información sorprendentemente confiable. Dalia, aparentemente, había tocado fondo y estaba rebotando. Sin Ciro y sin mi cuenta bancaria, se había visto obligada a hacer algo impensable, conseguir un trabajo. Tía Marisol me envió una foto borrosa de ella trabajando en la caja de un Oxxo cerca de la casa de mis padres. El divorcio de Ciro fue finalizado. Él se quedó en Monterrey. Mi madre, Leticia, se había aislado. Según mi tía, había intentado convocar una junta familiar para que todos me condenaran, pero nadie se presentó. La historia de la demanda del DIF se había regado como pólvora, y la familia le había dado la espalda. Estaba sola con su furia. Mi padre, Arturo, cumplió su palabra. Se mudó a un pequeño departamento amueblado. Seguía casado con mi madre, en papel, pero vivían separados. Venía a nuestra casa todos los domingos. No hablaba mucho. Solo se sentaba en el suelo y jugaba con Cassie y sus bloques de construcción. A veces me miraba mientras yo preparaba la comida, y había una tristeza en sus ojos que me partía el corazón. Pero también había respeto. Nuestra relación era incómoda, pero era real. Por primera vez. Y nosotros. Itzayana, Bosco y Cassie. Estábamos prosperando. Este fin de semana, estábamos acampando en el lago de Chapala. Era algo que Bosco siempre había querido hacer. Estábamos sentados alrededor de una fogata. Cassie, cubierta de chocolate y malvavisco, se estaba quedando dormida en el regazo de Bosco. El aire olía a pino y a humo. Lo hicimos, dijo Bosco en voz baja, mirando las llamas. Sí, respondí. Él me miró. No, Itza. Tú lo hiciste. Yo solo, te sostuve la mano. No, le dije, tomando su mano. Estabas aquí. Cuando casi me rindo. Cuando pensé que estaba loca. Cuando estaba dispuesta a dejar que destruyeran nuestro matrimonio solo para comprar un poco de paz. Tú me recordaste porque luchaba. Él me sonrió. Te amo, Itzayana Reyes. Más que nunca. Salvaste lo nuestro. Tenía razón. Esta tormenta, esta guerra familiar, había sido el infierno. Pero había sido una cirugía necesaria. Había pasado mi vida adulta siendo la arregladora, la ingeniera tratando de depurar un código corrupto, tratando de salvar a mi familia de origen. Y en el proceso, casi pierdo a la única familia que importaba. La demanda, el restaurante, el dinero, no se trataba de eso. Se trataba de trazar una línea. Se trataba de proteger mi hogar. Me di cuenta de que el complejo de arregladora había desaparecido. Ya no sentía la necesidad de parchar a Dalia. Ya no sentía la culpa punzante por el éxito. Mi padre venía a jugar con Cassie porque quería, no porque yo le pagara la cena. Dalia estaba trabajando en un Oxxo porque sus acciones tuvieron consecuencias. Mi madre estaba sola porque había elegido el veneno sobre el amor. Eran libres de sus decisiones. Y yo, finalmente, era libre de las mías. Cassie se movió en el regazo de Bosco. Mami, murmuró, tengo frío. Ven acá, mi amor, la tomé en mis brazos y la apretujé contra mi pecho, cubriéndola con mi cobija. Te quiero, mami. Y yo a ti, mi unicornio de chocolate. Miré a Bosco sobre la cabeza de nuestra hija. Estábamos bien. Estábamos a salvo. Estábamos en casa. Esa noche, mientras Bosco y Cassie dormían en la tienda de campaña, me senté junto a los restos de la fogata. El lago estaba como un espejo. Saqué mi teléfono. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia Reyes, ese que había silenciado por 6 meses. Vi las últimas conversaciones. Eran de mi tía Marisol compartiendo fotos de sus vacaciones.
Ni un solo mensaje de mi madre o de Dalia. Mi dedo flotó sobre el botón de salir del grupo. Estuve tentada. Muy tentada. En lugar de eso, escribí un último mensaje. Les deseo que encuentren paz. Envié. Y luego, antes de poder arrepentirme, hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Bloquear contacto, mamá. Bloquear contacto, Dalia. Apagué el teléfono. Mi síndrome de arregladora se había ido. Mi culpa de hija exitosa se había curado. Había pasado toda mi vida adulta tratando de depurar un sistema que estaba fundamentalmente corrupto. Resulta que la única solución no era arreglar el código. Era desenchufar la máquina. Ellos dicen que yo destruí a la familia. Que rompí el vínculo. Pero a veces, tienes que cortar una parte tóxica, una parte enferma, para salvar el resto de tu vida. Para salvar a las personas que realmente te aman. Me metí en la tienda. Abracé a mi esposo. Abracé a mi hija. Y por primera vez en 35 años, me sentí completa. ¿Estuve mal?